¿Alguna vez has sentido que alguien se aleja, pero no lo dice? ¿Has notado que el silencio pesa más que las palabras, que la indiferencia no grita pero corta? Y si te dijera que ese vacío no es el final, sino el inicio de tu mayor transformación, cuando alguien se distancia sin explicaciones, comienza un torbellino interior. Buscamos respuestas, inventamos escenarios, revisamos mensajes que ya no llegan. Pero en medio de ese caos emocional, hay una oportunidad escondida, la de reconstruirte, sin rogar, de recuperar tu eje, sin confrontar, de crecer sin ruido. Este no es un guión para devolverte a quien se fue, es una guía silenciosa para devolverte a ti. Aquí, desde la sabiduría estoica y la introspección emocional madura, vamos a recorrer juntos 13 momentos clave que transforman la herida en poder, la ausencia en maestra y el silencio en respuesta. Prepárate para ver el alejamiento desde otra perspectiva, no como una pérdida, sino como una prueba, no como abandono, sino como impulso. Porque a veces, cuando no dices nada, dices todo, y cuando ya no esperas que vuelvan, es cuando realmente te has encontrado. Ya lo siente, pero aún no lo dice. Hay momentos en la vida en que el silencio se convierte en el único idioma que queda entre dos personas. No es un silencio cómodo de esos que se comparten entre miradas, que no necesitan palabras. Es otro tipo de silencio, uno cargado de tensión, de preguntas sin respuesta, de una distancia que no se ha confesado, pero ya se ha empezado a sentir. Antes de que alguien se aleje físicamente, lo ha hecho internamente. Y lo más intrigante y doloroso es que tú lo percibes, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. El alejamiento no ocurre de un día para otro. Comienza de forma sutil, casi imperceptible. Se manifiesta en pequeños gestos, en respuestas más cortas, en miradas que esquivan las tuyas, en el retraso de un mensaje que antes era inmediato. Pero la mente, siempre más sabia que la boca, capta esas señales mucho antes de que el cuerpo actúe. Esa persona que está empezando a distanciarse ya lo sabe, lo siente, aunque aún no lo haya dicho. Y aquí comienza uno de los escenarios más complejos que podemos enfrentar: ver cómo alguien se va sin despedirse. No hay portazo, no hay una conversación definitiva, solo hay un cambio en la energía. Algo que antes fluía con naturalidad, ahora se mueve con esfuerzo. Las palabras se vuelven escasas, las risas compartidas desaparecen. Pero paradójicamente, la persona que se aleja también siente incomodidad. Aunque haya tomado la decisión internamente, aunque crea que lo está haciendo por las razones correctas, hay una parte suya que se ve reflejada en tu calma, y eso la confronta. El silencio ese que tú eliges mantener en vez de reaccionar impulsivamente, se convierte en un espejo. Y no cualquier espejo, sino uno que no distorsiona, que muestra con claridad lo que el otro ha querido evitar: sus dudas, su culpa, su miedo a lastimar. Porque aunque parezca que se está yendo con facilidad, en realidad está lidiando con una tormenta interna que tú no ves, pero que el silencio activa. Y es que hay una paradoja inevitable en este tipo de situaciones: cuanto menos hablas, más fuerte se escucha tu ausencia. Cuando alguien espera de ti un reproche, una pregunta, una súplica, y no la obtiene, se produce un vacío incómodo, un vacío que el otro no sabe cómo llenar. No saber en qué lugar emocional estás, no poder predecir tu reacción, le devuelve al otro su propia responsabilidad. Le deja solo con sus decisiones. Ya no puede culparte, ya no puede descargarse emocionalmente contigo. Lo único que encuentra es un espacio en calma, y ese espacio le obliga a pensar. El estoicismo enseña que hay poder en observar sin intervenir, que no siempre es necesario actuar, hablar o intentar cambiar el rumbo de lo que no controlamos. En situaciones como esta, donde el distanciamiento es evidente, pero no declarado, actuar desde la serenidad y la claridad interior es una muestra de enorme fortaleza. Mientras el otro duda, mientras se pregunta si lo que hace es correcto, tu silencio le recuerda que tú no estás esperando migajas de afecto, que estás observando, sí, que sientes, sí.
pero que no estás dispuesto a negociar tu paz por una presencia a medias. Al no reaccionar con desesperación estás enviando un mensaje claro aunque silencioso: sabes lo que está pasando, pero no vas a perseguir a nadie. Has elegido mantener la dignidad. Has elegido no gritar por atención. Y eso, aunque parezca pasividad, es una forma activa de protegerte. ¿Y qué siente realmente quien se aleja cuando tú no reaccionas? Siente una extraña mezcla de libertad y culpa, de alivio y duda. Esperaba que protestaras, que hicieras algo para detener su partida, para justificar su decisión. Pero tu compostura cambia la dinámica. Ahora no puede adjudicarte el drama ni justificar su alejamiento por tus reacciones. Entonces empieza a preguntarse si quizás tú ya habías soltado antes que él, si fuiste tú quien se desconectó primero. Y esa idea no solo lo desconcierta, lo incomoda. Porque cuando alguien se va esperando ser importante pero no encuentra resistencia, su ego se resiente. Su identidad, que en parte se construía en cómo tú lo veías, se tambalea. Tu silencio desactiva su control emocional. Y ahí es donde tu poder, silencioso pero firme, comienza a hacerse evidente. Este no es un juego de manipulación. No es una estrategia para hacerle sentir mal. Es simplemente una elección consciente. No vas a convencer a nadie de quedarse. No vas a competir con su duda. No vas a pelear por algo que debería fluir naturalmente. Has entendido que quien realmente valora tu presencia no necesita pruebas de tu desesperación. Y quien se aleja sin mirar atrás ya lo había decidido mucho antes de que tú pudieras hacer algo al respecto. El silencio estoico no es indiferencia. Es autocontrol. Es saber que tus emociones pueden ser intensas, pero que no tienen por qué gobernar tus acciones. Es aceptar que hay decisiones que el otro ya tomó sin decírtelo. Es resistir el impulso de preguntar: ¿qué pasa?, sabiendo que la respuesta no cambiaría el desenlace. Quizá quien se aleja no esperaba que tú lo dejaras ir tan fácilmente. Quizá pensaba que vería en ti una reacción que confirmara que sigue teniendo un lugar. Pero lo que encuentra es tu serenidad. Y eso, aunque no lo diga, lo hace pensar. Porque el silencio en estas circunstancias no es vacío, es una afirmación. Es tu manera de decir: sé lo que valgo y no voy a mendigar presencia. Y no se trata de orgullo, se trata de respeto propio, de entender que quien se va también está luchando, pero que esa lucha ya no te pertenece, que lo único que puedes hacer, punto, y debes hacer, es seguir cultivando la paz en tu interior sin invadir procesos ajenos. Como enseñaba Epicteto, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. El estado emocional del otro, sus decisiones, su presencia, no dependen de ti. Pero tu reacción, tu serenidad, tu dignidad, sí. A veces el mayor acto de amor propio es dejar que el otro se aleje sin cerrar la puerta con ruido. Dejarla abierta sin esperar que regrese. Simplemente dejarla ahí como un símbolo de tu entereza. No hay necesidad de demostrar nada, de hacer grandes discursos, de derrumbarse emocionalmente frente a quien ya eligió dar un paso atrás. Porque tu silencio, si nace del entendimiento y no del rencor, habla más que cualquier palabra. Y ese silencio lo siente, aunque no lo diga, aunque no lo reconozca, aunque lo disfrace con indiferencia o evasivas, porque quien se aleja de alguien que guarda silencio con entereza empieza a cuestionarse si lo que dejó atrás valía más de lo que imaginaba. Y quizá no lo admita nunca, quizá nunca lo verbalice, pero lo siente, desde el primer momento en que tú decides no perseguirlo, desde que te conviertes en esa figura serena que no mendiga explicaciones, sino que honra el silencio como un acto de respeto. En definitiva, cuando alguien empieza a alejarse y tú no lo detienes, no estás perdiendo, estás permitiendo. Estás mostrando que sabes que el amor, el respeto y la atención verdadera no se mendigan, se inspiran, y que quien no pueda verlo está en su derecho de irse, pero tú en tu derecho de no detenerte. Y así, en ese espacio silencioso se revelan las verdaderas intenciones. Porque el que se va esperando una escena y encuentra calma, no sabe cómo actuar.
Y es en ese desconcierto donde a veces, sin que tú lo busques, empieza a volver. Aunque no lo diga, aunque aún no lo admita. Ya lo siente, porque tu silencio ya le ha dicho todo. El valor de no explicar nada. Hay una etapa silenciosa pero profundamente reveladora en todo proceso de distanciamiento esa, en la que uno siente la necesidad imperiosa de explicar, de justificar lo que se siente, de aclarar por qué uno se está alejando, o por el contrario, por qué no está dispuesto a mendigar una presencia ausente. Es un impulso humano comprensible pero que muchas veces no sana, sino que desgasta, porque detrás de esa necesidad de explicarse muchas veces se esconde un deseo de ser entendido por alguien que probablemente ya no tiene la disposición emocional para escuchar ni el interés real de comprender. Hay que decirlo con claridad, aunque duela, no todo merece una explicación y no todos merecen la tuya. No porque tú seas superior o porque el otro sea indigno, sino porque hay procesos emocionales que deben vivirse en silencio para preservar tu propia energía, tu paz y tu dignidad. Dar explicaciones, sobre todo cuando la otra parte ha empezado a mostrarse distante, puede convertirse en una forma sutil de autoabandono. Porque al intentar justificar tus emociones ante alguien que ya ha empezado a cerrarse en el fondo, estás buscando una validación que no debería venir de fuera. La tentación es fuerte. Cuando te ignoran, cuando percibes frialdad, cuando los gestos cariñosos se disuelven la mente, quiere respuestas. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento cambió todo? Y de ahí nace el impulso de escribir mensajes largos, de buscar una conversación para aclarar las cosas, de entregar el corazón en bandeja, esperando que el otro al menos lo mire. Pero la verdad es que cuando alguien ya ha decidido internamente alejarse, tus explicaciones no cambian su rumbo. Es más, muchas veces lo confirman, porque muestran tu vulnerabilidad en un momento en que la otra persona no está en condiciones de recibirla con respeto. Explicar lo que sientes no siempre es sanador. A veces es abrirte a una herida que el otro ya no tiene interés en cuidar. Es una forma inconsciente de suplicar comprensión, de pedirle al otro que te vea cuando ya ha elegido mirar hacia otro lado. Y eso, en vez de sanar, te deja más expuesto, porque cuando no hay reciprocidad emocional, cada palabra tuya se convierte en una confesión lanzada al vacío. Y el vacío no responde, solo devuelve el eco de tu necesidad. Epicteto lo expresó con una precisión escalofriante: de las cosas unas dependen de nosotros, otras no. Y entender eso, realmente comprenderlo, es uno de los actos más profundos de autocontrol que puede practicar el alma humana. No depende de ti cómo el otro se comporta, qué siente o cuándo decide alejarse, pero sí depende de ti cómo reaccionas. Y a veces la reacción más poderosa es el silencio, no como castigo, sino como protección, no como indiferencia, sino como sabiduría. El silencio, cuando nace del discernimiento, es más elocuente que cualquier monólogo emocional. Retirarse sin discursos, sin reclamar explicaciones, sin dramatismos, es una forma de declarar sin necesidad de decirlo, que tu valor no está sujeto a la comprensión del otro, que no necesitas que te entiendan para validar lo que sientes, que sabes quién eres, lo que has dado, lo que mereces, y que si el otro no lo reconoce, no vas a arrodillarte emocionalmente para que lo haga. Y esto no es frialdad. No es dureza, es respeto propio. Es saber cuándo una conversación ya no es diálogo, sino intento de persuasión. Y cuando llegas a ese punto donde hablas, no para compartir, sino para convencer, entonces te estás desgastando en una dirección que no lleva a ninguna parte. Hay una forma muy sutil en la que el exceso de explicaciones alimenta la culpa, pero no en el otro, sino en ti. Porque al hablar de más, al justificar tus decisiones, al poner en palabras lo que el otro ni siquiera se ha molestado en preguntar, corres el riesgo de sentirte responsable por el alejamiento. Te colocas sin darte cuenta en el rol de quien tiene que justificar su existencia. Y eso lentamente erosiona tu autoestima. Peor aún, muchas veces quien se aleja
Escucha tus explicaciones no con empatía, sino con frialdad. Y esa frialdad duele más que la distancia misma, porque intentas tender un puente y lo único que recibes es silencio o desdén. Eso hiere más profundamente que la indiferencia inicial. Y es entonces cuando entiendes, ya demasiado tarde, que lo que necesitabas no era explicarte, sino soltarte. La retirada serena, sin reproches, sin justificaciones, es una forma elevada de amor propio. Es elegir no contaminar tu dignidad con palabras que en otro contexto habrían sido bellas, pero que ahora caen como hojas secas, no por falta de valor, sino por falta de eco. Porque hablarle a quien ya no escucha es como gritar bajo el agua, desgasta sin sentido y nadie oye tu voz. La filosofía estoica no busca que reprimas lo que sientes, sino que entiendas cuándo, cómo y con quién compartirlo. Y si la otra persona ya ha demostrado que no está emocionalmente presente, lo más sabio es conservar lo que queda de tu energía emocional. Usarla para ti, para reconstruirte, para sanar en silencio sin tener que convencer a nadie de que vales la pena. Porque tú lo sabes, y ese conocimiento interno es más poderoso que cualquier validación externa. Hay algo profundamente digno en dejar que el otro no sepa, en retirarte sin decirlo todo, en guardar para ti ciertas verdades que no necesitan ser compartidas con quien ya eligió la distancia. No por orgullo, sino porque has aprendido que no todo merece ser explicado y que no todo el mundo merece conocer tus batallas internas. La próxima vez que sientas el impulso de escribirle a quien te ha ignorado, detente. Respira. Pregúntate si lo haces para compartir o para llenar un vacío. Pregúntate si tus palabras van a ser recibidas con apertura o con indiferencia. Y si no puedes responder con certeza, entonces quizás sea mejor no decir nada. Porque hay silencios que cuidan más que 1000 explicaciones. A veces lo más valiente que puedes hacer es elegir el silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya lo has dicho todo con tu presencia. Y si esa presencia no fue valorada ninguna palabra, cambiará eso. Al no explicar le das al otro el espacio para pensar, para preguntarse, para confrontarse consigo mismo. Tal vez no lo haga, tal vez nunca entienda, pero tú no habrás perdido tu dignidad en el intento de convencer. Habrás elegido respetarte. Y eso, en un mundo donde todos gritan por atención, es un acto revolucionario. Y con el tiempo te das cuenta de que no necesitabas decir nada, que tu silencio habló por ti, que tus límites no gritaron pero se notaron, que tu calma fue más elocuente que cualquier discurso, y que el verdadero cierre no vino de una conversación sino de una decisión interna, la de no seguir explicándote a quien no quiso escucharte desde el principio. Así el silencio no es vacío. Es forma, es contorno, es declaración, y en ese espacio en blanco, tú te afirmas, no con palabras, sino con presencia, no con argumentos, sino con dignidad. Y eso, aunque no lo digas, lo cambia todo. No te ignora, te prueba. A simple vista todo parece indicar que te está ignorando. Ya no responde como antes, evita los espacios compartidos, contesta con monosílabos, tarda horas, incluso días, en responder un mensaje que antes contestaba en segundos. El lenguaje corporal se enfría, los gestos cariñosos se disuelven, las palabras dulces desaparecen como si nunca hubieran existido. Pero si miras más allá de la superficie, si observas con atención y sin dejarte arrastrar por la angustia, notarás algo mucho más sutil y a la vez más inquietante. No te ignora, te está probando. Sí, lo que a menudo se percibe como indiferencia puede no ser más que una maniobra emocional. A veces consciente, a veces inconsciente, pero siempre cargada de intención. Quien se distancia de manera calculada rara vez lo hace sin propósito. Está esperando algo de ti. Quiere ver cómo reaccionas. Quiere medir tu necesidad, tu dependencia, tu umbral de resistencia emocional.
y tú sin saberlo te ves arrastrado a un juego que nunca aceptaste jugar pero que ya ha empezado. Esta clase de prueba emocional no se anuncia. No hay una advertencia ni una conversación clara. Se manifiesta como un silencio lleno de expectativas, como una ausencia que espera respuesta. El otro da un paso atrás y observa. Se pregunta si saldrás corriendo detrás, si escribirás, si reclamarás, si llorarás, si suplicarás. Y cada uno de tus movimientos se convierte sin que tú lo sepas en información valiosa para quien te pone a prueba. Es doloroso, sí, porque tú no estás fingiendo, porque lo que sientes es real, porque no estás jugando. Pero la otra parte en algún rincón de su psique ha decidido poner en duda tu temple, y lo hace retirando su atención sabiendo que el ser humano, cuando se siente ignorado, puede llegar a perder el control de su propia dignidad con tal de no sentir que lo han dejado de querer. Desde una lectura estoica, esta maniobra emocional se desactiva no con más emoción, sino con más conciencia, porque el estoicismo no propone reprimir lo que sientes, sino reconocerlo sin actuar desde él. Saber que el otro intenta provocarte una reacción es ya de por sí una forma de recuperar el control interno. No caer en la trampa es un acto de autodominio. No demostrar desesperación ante el vacío que han dejado es una declaración silenciosa de fortaleza. Cuando alguien busca provocarte con su indiferencia, su objetivo muchas veces no es alejarse, sino asegurarse de que sigue teniendo poder sobre ti. Te ignora no para que lo olvides, sino para comprobar si todavía estás ahí esperando. Y mientras más desesperadamente reacciones, más alimento le das a su necesidad de control. Es una forma sutil de manipulación emocional. Quien pone a prueba tu reacción no está interesado en resolver, sino en medir tu valor a través de tu respuesta. Pero hay algo que desarma por completo ese tipo de manipulación: la calma. Porque la calma desconcierta. La calma no se puede controlar. Cuando no respondes al juego emocional con llanto, ni con reproches, ni con súplicas, el otro empieza a dudar, porque no obtiene la reacción que buscaba, porque no logra provocar el desborde que esperaba, porque sin decir nada le estás demostrando que su silencio no tiene el poder de desestabilizarte. Y no se trata de fingir que no te afecta. Se trata de no actuar desde ese afecto herido, de darte el espacio para sentir sin tener que demostrar nada, de elegir conscientemente no alimentar la dinámica de poder que el otro intenta establecer. Porque cuando alguien busca manipularte a través de la ausencia, lo que en realidad teme es que dejes de necesitarlo. Por eso tu serenidad lo confronta más que cualquier grito. En el corazón del estoicismo hay una idea profunda: todo lo que no depende de ti debe ser soltado con elegancia. La conducta del otro, sus pruebas, sus ausencias tácticas, sus frialdades calculadas, no están bajo tu control. Pero tu reacción sí, tu decisión de no rebajarte a competir por su atención, tu capacidad de mantenerte firme cuando el terreno emocional tiembla. Esa es tu responsabilidad y también tu mayor poder. Porque mientras el otro juega a irse para ver si lo sigues, tú puedes optar por quedarte contigo, por no abandonar tu centro, por no suplicar una presencia que se ofrece con condiciones. Y cuando haces eso, cuando decides no entrar en el juego, cambias por completo las reglas. Ya no eres la persona que necesita una respuesta para sentirse en paz. Ahora eres quien se da su propia respuesta, la de no permitir que nadie te manipule emocionalmente. Y algo curioso ocurre cuando mantienes la calma. El otro empieza a perder el control de la situación, porque su indiferencia, que antes le daba poder, ahora se convierte en incertidumbre. ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no preguntas qué pasa? ¿Por qué no reclamas, ni lloras, ni haces drama? Esa falta de reacción, esa aparente indiferencia tuya empieza a inquietarlo. Y sin darte cuenta, el juego se invierte. Ahora es él quien se pregunta si tú estás empezando a soltar, si ya no estás donde te dejó. Ese es el momento en que te das cuenta de algo fundamental. El verdadero poder no está en gritar tu dolor, sino en sostener tu serenidad, en no moverte del lugar que construiste para ti, en no rogarle a nadie que te elija, porque tú ya te elegiste hace tiempo.
Esa elección interna invisible para los demás es la que marca la diferencia entre quien cae en el juego emocional y quien lo trasciende con elegancia. Y esto no significa endurecerse ni volverse frío ni desconfiar de todos. Significa simplemente aprender a ver las dinámicas emocionales desde otro ángulo, saber cuándo alguien se está alejando realmente y cuándo solo está probando tu resistencia. Saber cuándo se trata de una crisis real y cuándo es solo una búsqueda disfrazada de validación. Y actuar en consecuencia no con rabia, sino con inteligencia emocional. La persona que te pone a prueba con su distancia probablemente también está herida, confundida o insegura. Tal vez no sabe cómo pedir lo que necesita. Tal vez teme acercarse de nuevo sin saber si será bien recibida. Pero si tú entras en ese juego, ninguno de los dos se encuentra, porque ambos estarán jugando a no mostrar vulnerabilidad, y lo único que crecerá será la distancia. Pero si uno de los dos, tú, decide no jugar sino sostener la calma, algo cambia, porque entonces ya no hay batalla, solo hay presencia. Una presencia que no se arrastra, que no suplica, que no exige. Una presencia que observa, que respira, que se cuida. Y esa presencia silenciosa pero firme es lo que muchas veces hace que el otro, que creía tener el control, empiece a cuestionar su estrategia. No te ignora, te está midiendo. Pero tú no eres un número ni un reflejo de su inseguridad. Eres una persona entera, capaz de elegir no ser evaluada por reacciones ajenas, capaz de poner límites sin gritar, capaz de mostrar su fortaleza no en la resistencia al dolor, sino en la elección consciente de no ceder a la manipulación. Y al final, cuando pase el tiempo y mires hacia atrás, te darás cuenta de que fue en ese momento cuando decidiste no reaccionar, cuando empezaste realmente a liberarte, porque no permitiste que el silencio del otro definiera tu valor, porque elegiste el autocontrol antes que el desborde, porque entendiste que no todas las ausencias son pérdidas, algunas son pruebas, y tú sin saberlo las superaste. Tu indiferencia vale más que 1000 reclamos. Hay un momento después de la herida, después del intento, después del silencio del otro, en que tú también empiezas a retirarte, pero lo haces de una forma distinta, sin hacer ruido, sin cerrar la puerta con ira, sin buscar castigo ni venganza. Lo haces con una nueva conciencia casi silenciosa, que poco a poco toma forma dentro de ti. No necesitas reclamar. No necesitas forzar ninguna respuesta, porque has descubierto el verdadero valor de la indiferencia estoica. Pero detengámonos aquí, porque el concepto de indiferencia ha sido malinterpretado muchas veces. No es desprecio, no es frialdad, y mucho menos odio disfrazado. La indiferencia estoica, en su esencia más pura, no es rechazo hacia el otro, sino dirección hacia uno mismo. No es dejar de sentir, sino dejar de dejarse arrastrar. No es insensibilidad, sino claridad. Y esa diferencia es fundamental. Cuando decides responder con indiferencia serena, lo que realmente estás haciendo es dirigir tu energía hacia donde sí puedes construir. Ya no depositas tu atención en quien se ausenta, en quien duda, en quien se contradice. Ahora esa atención que antes se desgastaba en espera y ansiedad, empieza a regresar a ti. Y ese regreso no se nota con gritos ni demostraciones. Se nota en tu presencia, en tu manera de mirar, en tu silencio, que lejos de ser vacío ahora está lleno de dignidad. Proyectar serenidad sin parecer desinteresado es un arte, y como todo arte requiere práctica, porque al principio, cuando estás herido, todo en ti quiere gritar. Quieres decirle al otro que te dolió, que viste todo, que entendiste más de lo que él cree. Pero poco a poco descubres que no necesitas hacerlo, porque cuando alguien ya no escucha hablar, es una forma de rogar, y tú has decidido no hacerlo más. Entonces respiras, miras, callas, pero no desde la sumisión ni desde la resignación, sino desde el poder interior. Y desde ahí tu presencia empieza a cambiar. Ya no eres quien espera una señal, ya no eres quien interpreta cada gesto con esperanza. Ahora caminas con firmeza.
No porque todo esté bien, sino porque has dejado de actuar como si estuvieras dispuesto a seguir luchando por lo que no quiere quedarse. Y esa calma, esa quietud incomoda. Porque en un mundo que espera explicaciones, reacciones y dramatismos, encontrarse con alguien que ya no reacciona es desconcertante. Especialmente cuando ese alguien eras tú, quien antes intentaba entenderlo todo, salvarlo, todo, sostenerlo todo. Quien gritaba cuando dolía, quien lloraba cuando no recibía. Y ahora simplemente ya no. Tu indiferencia empieza a funcionar como un espejo, pero no un espejo cualquiera. Un espejo honesto, sin adornos. Uno que muestra al otro su ausencia, su confusión, su falta de coherencia. Y eso para muchos es más incómodo que cualquier reclamo. Porque un reproche se puede justificar, una crítica se puede defender, pero el silencio no se puede discutir. Y en ese silencio quien te perdió empieza a verse reflejado. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder con dirección. La reacción nace del dolor, la dirección de la conciencia. Cuando eliges no perseguir, no aclarar, no insistir, no demostrar, estás trazando una línea invisible que dice más que 1000 palabras. Hasta aquí llegué yo, y desde aquí empiezo a caminar conmigo. Muchos no sabrán cómo manejar esa actitud. Algunos lo verán como frialdad, como orgullo, como desamor. Pero tú sabes que no es ninguna de esas cosas. Tú sabes que es respeto propio, que es una forma de sanar sin gritar, que es una manera de reconstruirte sin que el otro tenga que entenderlo. Porque cuando alguien no valoró tus palabras, tu silencio se vuelve sagrado. Ya no lo das por impulso, sino por elección. Y aquí ocurre algo muy poderoso. Cuando ya no reaccionas, cuando tu energía ya no se agita por lo que el otro hace o deja de hacer, empiezas a revelar tu verdadero valor. Porque ese valor no depende de su validación. No depende de que regrese, de que lo reconozca, de que lo entienda. Depende únicamente de tu capacidad para sostenerte desde adentro. Y esa capacidad se nota. Aunque no digas nada, se nota. Tu postura serena comienza a hablar por ti. Tu forma de estar sin suplicar, de continuar sin dramatismo, de mirar sin miedo, es una declaración de principios. Eres tú afirmando: mi mundo no se detiene por quien decidió marcharse. Mi amor propio no necesita testigos para existir. Y eso es profundamente atractivo. No por estrategia, sino por autenticidad. Porque la persona que ya no reacciona desde el dolor, sino desde el respeto, se vuelve magnética. Ya no necesita demostrar ni defenderse, ni justificar. Simplemente permanece. El desapego elegante es una de las formas más elevadas de amor propio. Y es también una de las más difíciles. Porque no se trata de endurecerse ni de huir del vínculo, sino de saber hasta dónde puedes seguir entregándote sin perderte. Es la capacidad de retirarte sin odiar, de soltar sin rencor, de seguir queriendo pero desde lejos, porque entiendes que no todo lo que amas puede sostenerse y que no todo lo que se sostiene debe quedarse. Ese desapego, cuando es genuino, también confronta, porque al otro lado hay alguien que tal vez contaba con tu reacción, que pensaba que podrías suplicar, insistir, discutir, y no lo haces. No porque ya no sientas, sino porque te has elegido, y en esa elección tu energía cambia. Ya no vibra desde la carencia, sino desde la plenitud discreta de quien ha aprendido a cuidar de sí mismo sin necesidad de explicaciones. Con el tiempo te das cuenta de que tus reclamos de antes no eran inútiles, pero sí insuficientes, porque lo que buscabas no era cambiar al otro, sino que te viera. Y ahora, sin decirlo, por fin, lo estás logrando. Porque la persona que deja de reclamar deja de parecer carente, y quien ya no parece carente se vuelve libre, y quien es libre se vuelve poderoso. La filosofía estoica, en su sabiduría silenciosa, enseña que el dominio de uno mismo es la más alta de las victorias. No sobre el otro, sino sobre tu propio ego, tu impaciencia, tu necesidad de ser comprendido a toda costa. Y en ese dominio la indiferencia deja de ser una táctica y se convierte en una forma de paz. Porque ya no luchas contra lo que no puedes cambiar. Ya no gastas energía en lo que no florece. Ya no discutes con puertas cerradas.
Y entonces un día sin avisar, te das cuenta de que ya no esperas. Ya no estás atento al mensaje que no llega. Ya no revisas las señales con ansiedad. Ya no buscas respuestas en miradas que no miran. Estás contigo, en silencio, en calma, en presencia. Y eso, aunque parezca pequeño, es inmenso, porque ahora sabes que tu indiferencia no es desinterés, es dirección, es autocuidado, es la manera en que le dices al mundo sin alzar la voz que mereces algo más que migajas de atención, que mereces reciprocidad, que mereces presencia real, y que si no llega no vas a rebajarte para obtenerla. Tu silencio, tu desapego, tu serenidad valen más que 1000 reclamos, porque no necesitan eco para ser verdad, porque no buscan convencer a nadie, solo marcan un límite, y ese límite trazado con elegancia es lo que te devuelve la libertad. Y ahí, justo ahí, es cuando te vuelves inolvidable. Lo que callas los confronta. Hay una forma de hablar que no necesita palabras, una forma de confrontar que no levanta la voz ni redacta mensajes interminables, una forma de decir basta que no lleva signos de exclamación ni lágrimas visibles. Es el silencio, ese silencio estoico que no huye, que no cierra con portazos, que no necesita dramatismo, pero que deja claro que algo se quebró por dentro. Y en esa quietud contenida ocurre algo profundo y casi imperceptible. Quien te perdió, aunque aún no lo admita, comienza a verse obligado a mirar lo que no quería ver. Tu silencio no es una estrategia, no es manipulación, no es indiferencia vacía. Es la consecuencia inevitable de haber llegado a un punto donde las palabras ya no construyen sino desgastan, donde hablar se volvió una forma de mendigar algo que debería haber sido natural: el respeto. Por eso decides callar, pero no es un silencio cualquiera, es un silencio con contenido, un silencio que lejos de esconder debilidad revela tu nueva fuerza, porque mientras hablabas el otro podía responder, podía defenderse, justificar, manipular. Podía usar tus palabras como insumos para crear más conflicto, más confusión, más desequilibrio. Pero cuando te callas, cuando ya no explicas, cuando ya no das razones, se rompe esa dinámica. Y el otro queda solo frente al eco de sus propios actos. Ya no tiene a quién culpar. Ya no puede proyectar en ti su incomodidad. Se encuentra por fin con su propio reflejo. Y ese reflejo no siempre es agradable, porque muestra la verdad cruda, lo que dejó de cuidar, lo que dio por sentado, lo que perdió sin siquiera notarlo. El ego, acostumbrado a tener el control a través del conflicto, empieza a tambalear, porque necesita ruido para seguir justificando sus elecciones. Pero tú ya no haces ruido, ya no discutes, ya no suplicas, y ese vacío de sonido se convierte paradójicamente en el sonido más ensordecedor. En ese espacio sin palabras, el otro comienza a sentir una incomodidad que antes no estaba. Ya no sabe qué piensas. Ya no puede leer tus intenciones. Ya no puede anticiparse a tu reacción porque simplemente no reaccionas. Y esa quietud desestabiliza más que cualquier grito. Porque quien esperaba un reclamo para reafirmarse ahora se enfrenta a un muro sereno, inmóvil, que no cede ni se quiebra. Y ahí, en ese silencio firme, nace la confrontación real. Marco Aurelio lo dijo con claridad: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y eso es exactamente lo que refleja tu silencio, que has dejado de buscar desorden afuera, porque por fin estás empezando a poner orden dentro. Estás eligiendo no explicarte más, no justificar tu dolor, no poner en palabras lo que ya no necesita traducción, porque entiendes que hay verdades que no se gritan, se encarnan, y que hay momentos en los que tu mayor poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Y no es fácil. Callar cuando uno quiere gritar. Guardar silencio cuando la emoción pide salir en forma de mensaje, de pregunta, de súplica. Pero hay un momento, y tú lo sabes, en el que seguir hablando es traicionarte, en el que cada palabra adicional se convierte en un intento desesperado de sostener lo insostenible. En ese momento, el silencio no solo es necesario, es sagrado.
porque lo que callas no es ausencia, es una forma distinta de presencia, es estar sin rogar, es mirar sin exigir, es retirarte sin destruir. Y eso no todos lo comprenden porque están acostumbrados a que el silencio solo sea sinónimo de castigo o indiferencia. Pero tu silencio no busca castigar, busca preservar lo único que todavía vale la pena, tu paz interior. Y mientras el otro intenta entender por qué ya no dices nada, tú te fortaleces, te reconstruyes desde la raíz, te observas sin el filtro del drama. Y al hacerlo te das cuenta de algo revelador, que tal vez nunca necesitaste tanto del otro como creías, que lo que dolía no era su ausencia, sino tu desconexión contigo, y que ahora al volver a ti en silencio, estás recuperando algo mucho más valioso que una relación, estás recuperando tu eje. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que el otro siente, dice o hace, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y tú has decidido no responder con ruido, sino con claridad. No con ataque, sino con contención. No con explicación, sino con dirección. Has optado por una forma de autocuidado que no requiere permiso, ni aprobación, ni entendimiento ajeno. Solo requiere valentía. Y esa valentía es lo que más confronta al otro, porque le muestra que no estás esperando una disculpa para seguir adelante, que no necesitas un cierre verbal para cerrar internamente, que no estás paralizado en el dolor sino en movimiento silencioso hacia ti mismo. Esa imagen, la de alguien que se aleja con calma, sin rencor, sin espectáculo, es profundamente incómoda para quien esperaba verte derrotado. Es entonces cuando surgen las preguntas: ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me exige una explicación? ¿Por qué no me busca si antes lo hacía? Y el otro empieza a dudar, a cuestionar, a enfrentarse a una realidad que nunca contempló, que perdiste el interés, que soltaste, el vínculo, que tu corazón ya no late al mismo ritmo por esa persona. Y eso para el ego del que se fue confiado es una herida nueva, silenciosa, pero punzante. Pero tú no estás actuando para herir. Esa es la diferencia. Tu silencio no es reacción, es elección. Y esa elección nace del respeto, no del orgullo, sino de la comprensión profunda de que ya diste todo lo que podías dar, que ya fuiste claro, que ya luchaste por lo que creías valioso, y que ahora callar es tu forma de honrarte. Lo que callas es entonces una frontera, un límite, una declaración de autonomía. Y esa frontera no se defiende con gritos ni con explicaciones eternas. Se sostiene con firmeza interior, con coherencia, con amor propio. Y si algún día el otro comprende el impacto de tu silencio, será porque ha tenido el valor de mirar hacia adentro, de hacerse cargo, de entender que no siempre el que calla otorga. A veces el que calla se libera. No se trata de ganar, no se trata de castigar, se trata de dejar de desgastarte por quien no está dispuesto a construir contigo. Y al hacerlo no solo te liberas tú, también dejas libre al otro para que afronte sus propias sombras, sus propias contradicciones. Y eso, aunque duela, es el acto más maduro que puedes ofrecer. Así tu silencio se convierte en tu maestro, en tu escudo, en tu nueva forma de presencia. No necesitas decir nada más, porque lo que has callado ya lo ha dicho todo. Y si alguien no lo entiende, es porque aún no ha aprendido a escuchar en el lenguaje más sincero que existe, el del alma, que ya no suplica. Y aun cuando te acuestas por las noches con un nudo en la garganta, sin la certeza de haber sido comprendido, sin haber gritado tu versión de los hechos, te das cuenta de algo. No necesitas que el otro entienda tu silencio para que tenga sentido, porque este no es un acto para que lo aplaudan, sino una elección íntima, madura, profundamente liberadora. No se trata de imponer nada. No estás esperando que te busquen, ni que vuelvan arrepentidos, ni que te pidan perdón. Lo que has hecho es más radical: has dejado de girar alrededor de las emociones ajenas. Has vuelto a centrarte en ti. Y desde ese centro el silencio se convierte en una afirmación poderosa de dirección. Una que dice: sé lo que valgo, y aunque no lo grite,
No estoy dispuesto a negociar mi paz por la presencia de quien no supo cuidarla. Hay quienes interpretan el silencio como frialdad, otros como venganza. Pero tú sabes que no es ninguna de las dos. Es respeto. Respeto por tu historia. Respeto por lo que diste. Respeto por todo lo que toleraste en nombre de algo que al final no era recíproco. Y cuando el respeto hacia ti mismo se hace más fuerte que el miedo a perder al otro, ahí es donde empieza tu verdadera sanación. El otro puede seguir esperando una reacción, una escena, una súplica final, pero lo que encuentra es una ausencia elocuente, y esa elocuencia no necesita gritar para tener impacto, porque hay algo profundamente desconcertante en descubrir que ya no te están rogando, que ya no se está luchando por ti, que la energía con la que antes contaban ahora se ha replegado sin escándalo pero con decisión. Y es que tú ya no estás interesado en repetir el ciclo de daño y reparación que solo beneficiaba al ego ajeno. Has visto ese patrón con claridad. Has entendido que cada vez que volvías a hablar cuando no debías te alejabas más de ti mismo. Cada vez que explicabas lo que era evidente, apagabas tu luz interior para calmar la sombra de otro. El silencio entonces es el terreno fértil donde empieza una nueva narrativa, una donde no hay necesidad de quedar bien con nadie más que contigo, una donde eliges dejar el espacio que el otro no supo valorar, no como castigo sino como lección de respeto. Y esa elección, aunque solitaria, es una de las formas más elevadas de amor propio. Quizás el otro nunca lo entienda. Quizás hable de ti como si fueras frío, como si no te hubiera importado. Pero tú dentro de ti sabes la verdad. Sabes cuántas noches lloraste en silencio antes de decidir callar. Sabes cuántas veces escribiste mensajes que nunca enviaste. Cuántas veces imaginaste conversaciones que jamás ocurrieron. Y sabes también que al final comprendiste que ya no había nada más que decir. Esa comprensión es tu victoria silenciosa, porque desde ella dejas de buscar justicia emocional en manos ajenas. Dejas de esperar que el otro asuma una responsabilidad que nunca quiso aceptar. Y en su lugar, eliges sanar tú, crecer tú, caminar tú, en paz, en silencio, pero con cada paso lleno de propósito. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y tú has decidido cambiar tu opinión sobre el silencio. Ya no lo ves como debilidad, sino como fortaleza, como una forma superior de actuar con conciencia, como un acto de sabiduría emocional que protege tu energía y honra tu evolución. Porque quien se aleja sin explicaciones espera que tú te destruyas buscando respuestas. Espera que tu mundo gire en torno a su ausencia. Pero tú has hecho algo inesperado. Has llenado ese espacio con tu propia presencia. Y eso desconcierta. Eso incomoda. Porque quien contaba con tu necesidad ahora se enfrenta a tu autosuficiencia. Callar no es desaparecer. Es redirigir. Es dejar de invertir en un vínculo que ya no da frutos. Es reconocer con serenidad que algunas conexiones solo tenían sentido mientras tú seguías sacrificándote, y que cuando decides dejar de hacerlo el otro se ve obligado a mirar la verdad, que lo que tenía contigo no era eterno. Era una elección que tú sostenías, y que ahora has elegido dejar de sostener. No muestres necesidad, ni aunque la sientas. Hay momentos en los que el alma se estremece en silencio. Momentos en los que por dentro sientes un vacío que apenas puedes nombrar, pero que duele con una intensidad familiar. Quisieras que esa persona, la que se ha distanciado, la que ha cambiado, la que hoy parece tan lejana, viera lo que estás sintiendo, que entendiera, que volviera, que respondiera aunque fuera con una señal mínima, con algo que te confirme que no todo se ha perdido. Y sin embargo, en medio de ese impulso interno, hay una lección fundamental que el estoicismo ofrece con firmeza, con serenidad y con profunda sabiduría. No muestres necesidad, ni aunque la sientas. Esta idea no es frialdad, ni represión emocional. No se trata de negar lo que sientes, ni de fingir que no te duele. Se trata de discernimiento emocional.
porque en el universo de los vínculos pocas cosas se perciben con tanta claridad como la necesidad disfrazada, incluso cuando no la dices, incluso cuando intentas controlarla. La necesidad emocional se filtra en la mirada, en los tiempos de respuesta, en los gestos forzados, en la ansiedad que transpira en cada palabra. Y el otro lo nota, aunque no siempre lo diga. ¿Y qué ocurre cuando la otra persona percibe esa necesidad? O bien se aleja aún más, o bien se aprovecha de ella. Porque la necesidad, cuando se muestra abiertamente, desestabiliza la balanza. Transforma el vínculo en un escenario donde uno entrega más, espera más, suplica más. Y eso no solo desgasta, también genera desequilibrio, confusión, dependencia. Pierdes poder interno cada vez que dejas ver que tu paz depende de la respuesta o la presencia del otro. Y esa pérdida no se recupera fácilmente. Por eso lo primero que hay que hacer es identificar las señales de necesidad emocional que muchas veces tú mismo normalizas sin darte cuenta. Esos mensajes casuales que envías solo para sentirte presente. Esa revisión constante del teléfono. Esa búsqueda de señales en las redes sociales. Ese impulso de explicar, de justificar, de insistir. Esos pequeños gestos que parecen inofensivos, pero que en el fondo son súplicas disfrazadas. El estoicismo invita a que tomes conciencia de esos hábitos, no para juzgarte, sino para recuperar el control de tu energía emocional. Porque cuando actúas desde la necesidad, te colocas, sin quererlo, en una posición de desventaja. Y no porque valgas menos, sino porque dejas de estar en ti. Dejas de escucharte, de cuidarte, de priorizarte, y comienzas a girar en torno a la validación ajena. En esa dinámica poco a poco pierdes claridad. Empiezas a confundir afecto con ansiedad, amor con apego, deseo con dependencia. Y cuando eso sucede, es muy fácil dejar de ser tú para convertirte en lo que crees que el otro espera. Aquí es donde el entrenamiento estoico se vuelve imprescindible. No como una filosofía lejana, sino como una práctica concreta, cotidiana, íntima. Los estoicos no proponían reprimir la emoción, sino observarla sin dejarse arrastrar por ella. Cuando sientas necesidad, no la niegues. Siéntela, mírala de frente, respira, escríbela si es necesario, pero no actúes desde ella, no reacciones. No tomes decisiones en el momento en que tu equilibrio interno está comprometido, porque actuar desde la carencia solo crea más carencia. Una técnica simple pero poderosa es la pausa reflexiva. Cuando sientas el impulso de escribirle, de buscarlo, de intentar recuperar algo, detente. Haz una pausa consciente de unos minutos, incluso de unas horas. En ese espacio pregúntate: ¿esto que estoy por hacer nace del amor o de la ansiedad? ¿Me estoy respetando o estoy buscando mendigar presencia? Esa breve reflexión puede ser suficiente para evitar una acción que luego lamentarás, porque no hay nada más doloroso que entregarte cuando el otro ya no está emocionalmente disponible para recibirte. Otra herramienta fundamental es el anclaje en el momento presente. El estoico entrenaba su mente para no vivir en la expectativa del otro, sino en la realidad de su propio ser. Pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora por mí aquí en este momento? ¿Qué acción concreta, por pequeña que sea, puede devolverme la sensación de estar presente en mi vida sin depender de lo que el otro haga o no haga? Puede ser algo tan simple como salir a caminar, leer algo inspirador, escribir tus pensamientos, practicar la respiración consciente. Cualquier gesto que te devuelva a ti es un acto de fortaleza. Y no menos importante, es aprender el arte de mantener la compostura sin reprimir la emoción. Porque la emoción reprimida no desaparece, se transforma en frustración, en ira, en resentimiento. Y tarde o temprano estalla. La compostura estoica no es rigidez, es flexibilidad consciente. Es la capacidad de sostenerte por dentro incluso cuando te tiemblan los sentimientos. Es mantener la dignidad mientras atraviesas el dolor. Es llorar si es necesario, pero no hacer de ese llanto una bandera. Es sentir profundamente pero actuar con sabiduría.
Marco Aurelio lo expresaba así: la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es necesario. Si puedes eliminar esas cosas, tendrás más tiempo y más tranquilidad. Y entre esas cosas innecesarias está la exposición constante de tu necesidad. No tienes que explicarte a cada paso. No tienes que justificar tu dolor. No tienes que hacer saber al otro cuánto te afecta. Eso no fortalece el vínculo, lo erosiona, porque nadie puede valorar tu presencia si estás todo el tiempo probando tu valor. De hecho, uno de los gestos más poderosos que puedes hacer en medio de una tormenta emocional es no hacer nada. No escribir, no hablar, no insistir. Quedarte contigo, contenerte, respirar. Elegir no exponer tu herida. Y desde ahí, desde ese silencio cargado de conciencia, empezar a reconstruirte. No porque ya no sientas, sino porque ya no estás dispuesto a mendigar. Ese tipo de autocontrol no es represión, es madurez, es amor propio, es confianza en que tu valor no se negocia, que aunque el otro no lo vea, tú sí lo reconoces. Y eso es suficiente. Tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero en algún momento esa serenidad dará frutos. Porque el alma que aprende a sostenerse sin aplausos, sin respuestas, sin garantías, es un alma invencible. Y si te preguntas, ¿pero cómo voy a fingir que no necesito si por dentro me estoy desmoronando? La respuesta es clara. No se trata de fingir, sino de priorizar. De recordar que mostrar tu necesidad no garantiza que el otro se quede. Al contrario, a veces lo aleja más. Pero si tú te quedas contigo, si tú te acompañas, si tú no te abandonas, entonces estarás construyendo un vínculo interno que nadie podrá romper. La necesidad, cuando es invisible, pierde fuerza. Cuando no la alimentas, se debilita. Cuando no la expones, deja de ser moneda de cambio. Y así poco a poco empieza a transformarse. Ya no es una carencia que te consume, sino una oportunidad para reencontrarte, para aprender a estar contigo incluso cuando sientes que todo se derrumba. Porque al final, quien realmente es fuerte no es el que no siente, sino el que siente profundamente, y aún así elige actuar con dignidad. El que sabe que amar no es humillarse, que extrañar no es sinónimo de buscar, que tener el corazón abierto no significa dejar que cualquiera entre. Esa persona, la que sabe sostener su necesidad sin exponerla, es la que se vuelve inolvidable. Y tú, aunque ahora duela, estás en camino a ser esa persona, no perfecta, no invulnerable, sino más consciente, más firme, más auténtica. Y eso, aunque no lo veas aún, es una forma profunda de libertad. Haz que sienta que te pierdes sin decirlo. No siempre es necesario cerrar una puerta con estruendo para que alguien sienta tu ausencia. A veces el mayor impacto no lo produce un adiós explícito, sino un cambio sutil, constante e indiscutible en tu energía. Una transformación que no se anuncia pero se percibe. Una manera de estar que ya no está del todo. Ese es el arte silencioso que más perturba a quien creyó tenerte asegurado, hacerle sentir que te pierdes sin necesidad de decirlo. Y no se trata de jugar con la mente del otro ni de aplicar trucos de manipulación emocional. Se trata de volver a ti, de recoger tu energía, de recuperar tu foco, de volverte más escaso, más reservado, más selectivo, sin desaparecer por completo. Porque hay un tipo de presencia que, sin dejar de existir, se hace cada vez más valiosa por su escasez. Y esa escasez bien llevada despierta algo muy poderoso en la mente humana, el deseo de lo que ya no se posee plenamente. Cuando eras todo disponibilidad, todo entrega, todo presencia incondicional, el otro aprendió a normalizar tu afecto, a contar con tu atención como si fuera un derecho, no un privilegio. Y así, sin quererlo, lo que era valioso se volvió cotidiano. Lo que era especial se volvió garantizado, hasta que un día dejaste de estar del mismo modo. Ya no contestas de inmediato, ya no estás siempre allí, ya no explicas cada movimiento. Y entonces, sin hacer drama, el otro comienza a preguntarse, ¿qué cambió? Ese cambio no tiene que ser abrupto. De hecho,
Cuanto más gradual y sereno, más efecto produce, porque no genera confrontación sino desconcierto. La persona que un día creyó tenerte incondicionalmente comienza a notar que tu energía ya no gira en torno a ella. Y lo nota no porque se lo digas, sino porque lo siente. Siente que tu mirada ya no lo busca, que tu silencio ya no es espera, que tu ausencia ya no se disfraza de sacrificio sino de elección. Y es ahí cuando empieza a operar la psicología más simple pero más poderosa. La mente desea lo que no controla, lo que no domina, lo que no puede predecir. El exceso de presencia genera indiferencia. La escasez medida, en cambio, despierta atención. Y no hablamos de fingir que no estás interesado, sino de dejar de ofrecerte sin medida, de detener ese flujo constante de entrega que solo agotaba tu energía y alimentaba la pasividad del otro. Esta transformación silenciosa y consistente se convierte en tu mayor argumento. Ya no necesitas hablar de lo que has cambiado. Ya no tienes que justificar tu distancia ni explicar tu nuevo orden de prioridades. Tu forma de estar, más pausada, más cuidada, más centrada, dice más que cualquier discurso, porque ahora tu vida no gira alrededor de la ausencia ajena. Ahora gira alrededor de tu presencia propia, y eso se nota. La fuerza de esta transformación está en que no busca castigar sino resignificar. No estás dejando de estar para herir al otro sino para estar más contigo. No estás desapareciendo para provocar miedo, sino para sanar tu necesidad de aprobación constante. Y al hacerlo cambias el eje de la relación. Ya no eres quien persigue, ahora eres quien observa, quien elige, quien mide, quien se da el espacio de no reaccionar de inmediato. Y esa pausa, ese vacío que antes no existía, empieza a pesar. Aquí es donde nace un concepto crucial en esta danza emocional, el equilibrio entre cercanía ausente y ausencia magnética. No se trata de eliminar toda comunicación ni de cortar todo vínculo. Se trata de recalibrar tu presencia, de estar pero no como antes, de responder pero sin urgencia, de mostrarte pero sin exponerte, de compartir pero sin sobreexplicar. Es un estado intermedio refinado en el que el otro puede ver que aún existes en su mundo, pero ya no lo haces desde la dependencia, sino desde la libertad. Y esa libertad es profundamente magnética, porque no se compra, no se simula, no se exige. Se construye, día a día, decisión a decisión, silencio tras silencio, acción tras acción. Es la libertad de quien ha comprendido que su valor no necesita ser demostrado con insistencia, que su presencia es un regalo, no una obligación, que estar con alguien debe ser una elección mutua, no una deuda emocional. Muchos no saben cómo reaccionar ante ese nuevo tú. Algunos sentirán temor, otros curiosidad. Algunos se acercarán intentando recuperar lo que sentían como seguro. Pero tú ya no eres el mismo. Has probado el sabor de tu propia compañía. Has entendido que tu amor no puede ser moneda de cambio, que tu atención no se regala a quien no sabe cuidarla. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Tu nueva forma de estar genera preguntas que antes no existían. ¿Por qué ya no busca tanto? ¿Por qué ya no me necesita como antes? ¿Estará conociendo a alguien más? ¿Me estará olvidando? Y mientras esas preguntas recorren la mente del otro, tú simplemente continúas con tu vida. No para provocar, no por orgullo, sino porque finalmente has recordado que tu paz no depende de ser extrañado, sino de no extrañarte a ti mismo. Marco Aurelio escribió: la mejor manera de vengarse es no parecerse al que te ha hecho daño. Y tú, al no responder con el mismo juego de distancia o manipulación, estás practicando esa máxima. No huyes, no castigas, solo cambias. Cambias hacia ti. Y ese cambio, punto profundo, silencioso, irreversible, es lo que hace que el otro comience a percibir que te está perdiendo. No porque tú lo digas, sino porque ya no te encuentra donde solías estar. Y aquí llega el punto más importante: no necesitas confirmación externa de este proceso. No necesitas que el otro te diga:
Te extraño para validar tu evolución. No esperes que reconozca lo que ahora vales, porque eso si llega será una consecuencia, no un objetivo. Tu objetivo eres tú, tu calma, tu equilibrio, tu libertad emocional. Y desde ahí, desde ese centro reencontrado, es desde donde se construye un amor más sano o una despedida más digna. Haz que te sientas sin buscarlo. Haz que te pienses sin provocarlo. Haz que note tu ausencia en el mismo espacio donde antes te encontrabas sin esfuerzo. Y hazlo no por estrategia, sino por evolución. Porque al final, no hay mayor declaración que una transformación silenciosa. No hay mayor mensaje que la ausencia medida. No hay mayor presencia que la que no suplica. Haz que sienta que te pierde, sin decirlo. Y mientras lo siente, tú no te pierdas de ti. Porque cuando tú no te abandonas, es cuando empiezas a ser verdaderamente inolvidable. Recupera tu eje, no la relación. Hay momentos en la vida en los que todo gira en torno a una sola idea: recuperarlo, recuperarla, volver a como era antes, reconstruir lo que se rompió, corregir lo que falló. Es un anhelo casi natural cuando alguien que amamos se aleja, cuando el vínculo se enfría o se corta. Sin embargo, lo que muchas veces no vemos, porque el dolor y la ansiedad nos ciegan, es que esa obsesión por recuperar al otro termina por fragmentarnos a nosotros mismos. Nos descentra, nos disuelve, nos transforma en una versión diminuta y confusa de lo que éramos. Y es justo ahí donde la filosofía estoica nos llama con claridad y compasión: no recuperes la relación, recupérate a ti. Obsesionarte con que el otro regrese, con que las cosas vuelvan a ser como antes, es entregarle tu paz interior a lo que ya no está en tus manos. Es quedar atrapado en un pasado idealizado que ya no existe. Es colocar tu valor en un lugar inestable fuera de ti. Y cuando haces eso, poco a poco, te pierdes. Te conviertes en una persona ansiosa, hipervigilante, reactiva, dependiente del mínimo gesto del otro para respirar tranquilo. Y esa dependencia, aunque parezca movida por el amor, es todo lo contrario. Al amor es esclavitud emocional. El estoicismo no niega el dolor, no minimiza el deseo legítimo de vincularse, pero enseña que toda energía que se dirige hacia afuera sin control, sin discernimiento, sin orden, acaba rompiendo tu eje. Por eso, cuando te encuentres en ese estado de pérdida, de ausencia, de vacío, la prioridad no es volver con la otra persona, sino volver a ti, a tu centro, a tu verdad, a tu calma. Reenfocar tu energía no significa dejar de sentir, significa elegir con qué alimentar tu mente y tu alma. Porque cada día, cuando te levantas, puedes quedarte atrapado en el ciclo de revisar el teléfono, buscar señales, repasar conversaciones, o puedes empezar a reconstruir tu equilibrio, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Y eso se logra no solo con fuerza de voluntad, sino con hábitos que refuercen tu mundo interior. Uno de los ejercicios más poderosos y más antiguos que los estoicos recomendaban es el diario personal, no como una simple libreta de quejas, sino como un espacio sagrado de autoconciencia. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana y cada noche, escribía lo que sentía, lo que temía, lo que debía corregir, sin adornos, sin mentiras, solo él consigo mismo. Esa práctica tan sencilla como profunda te permite sacar afuera lo que te envenena por dentro, ver con claridad lo que en la mente se confunde y encontrar palabras que te devuelvan a tu eje. Otro pilar fundamental es la lectura reflexiva, pero no cualquier lectura. Hablamos de textos que alimentan el pensamiento, que elevan la mirada, que ofrecen perspectivas más amplias que tu emoción del momento. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio no escribieron solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. Porque los conflictos humanos no cambian tanto. Seguimos luchando con el ego, con el apego, con el miedo a la pérdida. Leer a estos autores no es huir del problema, es verlo con ojos más sabios. Y junto al diario y la lectura está la reflexión consciente. Ese espacio que te das,
aunque sea 10 minutos al día para simplemente estar contigo, para cerrar los ojos y respirar, para preguntar con honestidad, ¿qué parte de mí estoy descuidando por aferrarme a quien ya no está? ¿Qué estoy posponiendo de mi vida por esperar a alguien más? ¿Qué me está diciendo mi soledad que no quiero escuchar? Estas preguntas, lejos de atormentarte, pueden abrir una puerta poderosa hacia tu realineación personal. Porque el objetivo, repitámoslo, no es recuperar la relación, sino recuperarte tú. Y cuando eso ocurre, cuando vuelves a habitarte por completo, entonces muchas cosas cambian. Tal vez el otro vuelva, tal vez no, pero ya no importa de la misma manera. Porque ahora tu estabilidad no depende de su presencia, tu autoestima no depende de su mirada, tu día no se define por si responde o no a tus mensajes, y eso, aunque no lo parezca, es libertad. Séneca lo dijo con claridad brutal: el alma que se enfoca en sí no teme la pérdida, porque la pérdida ya no es el fin del mundo, sino un ajuste del camino. Ya no es el derrumbe de todo, sino la oportunidad de fortalecer tus columnas internas. Ya no es una sentencia, sino una señal de que es momento de reconectar contigo, con tus valores, con tu propósito. Y es entonces cuando descubres algo que en el pasado parecía imposible: puedes estar bien aunque el otro no vuelva. Puedes sentir nostalgia, sí, pero sin angustia. Puedes recordar, pero sin idealizar. Puedes querer incluso, pero desde un lugar sano donde tu amor no te traiciona, donde lo que das no nace de la desesperación, sino de la plenitud. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es progresivo, es lento, es humano. Pero cada pequeño paso hacia ti cuenta. Cada vez que eliges no buscar al otro y en su lugar te buscas a ti. Cada vez que el silencio del otro no te lanza al abismo, sino al recogimiento. Cada vez que usas el dolor como espejo y no como excusa. Todo eso es reconstrucción. Todo eso es el regreso al eje. Y desde ahí, desde ese eje firme, puedes volver a mirar el mundo con otros ojos. Ya no desde la carencia, sino desde la conciencia. Ya no desde la urgencia, sino desde la serenidad. Ya no desde la obsesión de que todo vuelva a ser como era, sino desde la apertura de permitir que la vida te traiga lo que te corresponde y dejar ir lo que ya cumplió su función. Recuerda siempre esto: no se trata de olvidar al otro, sino de recordarte a ti, porque en esa recuperación silenciosa, digna, profunda, es donde renaces, sin necesidad de gritarlo, sin necesidad de mostrarlo, solo con la tranquilidad de saber que aunque te alejaste de alguien, te estás acercando por fin a ti mismo. Y eso, para un alma estoica, es el mayor triunfo. Los límites que jamás debiste cruzar. A veces no hace falta que alguien nos empuje para caer, nos desdibujamos solos. Nos desdibujamos por amor, por miedo a perder, por el deseo de ser aceptados. Renunciamos poco a poco a partes de nosotros mismos. Dejamos pasar lo que antes no tolerábamos. Cedemos ante silencios hirientes, justificamos desplantes, normalizamos ausencias. Y cuando nos damos cuenta, ya no somos quienes éramos. Ya no estamos donde deberíamos estar, porque cruzamos límites que jamás debimos cruzar. Y lo hicimos en nombre del vínculo. Los límites emocionales no siempre se rompen con escándalo. A menudo se disuelven en pequeños gestos cotidianos, cuando te callas lo que duele para no incomodar. Cuando aceptas menos de lo que mereces porque así es él o ella está pasando por un mal momento. Cuando tu paz empieza a depender de que el otro no se moleste, no se aleje, no cambie. Son concesiones mínimas, casi invisibles, pero constantes. Y cada una va erosionando tu dignidad, como el agua que horada lentamente la roca. El problema no está en ceder ocasionalmente, sino en olvidar el punto desde el cual ya no ceder es amor propio. Porque hay un momento, y lo sabes, en que ya no estás dando por amor sino por miedo, en que ya no estás siendo generoso sino disponible en exceso, en que ya no estás acompañando sino tolerando lo intolerable. Ese momento es peligroso porque confunde la entrega con el abandono de uno mismo. Y nadie, absolutamente nadie, vale más que tu eje interno.
Restaurar tu dignidad no requiere confrontación directa. No necesitas escándalo, ni reproche, ni revancha. La dignidad no se exige a gritos. Se recupera en silencio con actos pequeños pero firmes. Se restaura cuando decides que ya no vas a justificar lo que te duele, que ya no vas a tapar el vacío con esperanzas que solo tú alimentas, que ya no vas a poner tu paz en manos ajenas. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, es una declaración. Epicteto decía con lucidez atemporal: no está en tu poder evitar que otros te ofendan, pero sí evitar que te dañen. Y esa frase encierra una verdad esencial. No puedes controlar al otro, pero sí puedes proteger tus fronteras. No puedes evitar que alguien actúe con frialdad, indiferencia o manipulación emocional, pero sí puedes elegir no normalizarlo, no justificarlo, no vivirlo en silencio como si fuera parte del precio a pagar por estar cerca. Y es que uno de los mayores desafíos emocionales es aprender a establecer distancia sin violencia, porque muchas veces confundimos poner límites con ser agresivos. Nos enseñaron que defenderse es atacar, que decir hasta aquí es cerrar puertas para siempre. Pero no es así. Poner límites no es alejarse del amor, sino acercarse a uno mismo. Y cuando lo haces desde la serenidad, desde la claridad, sin gritar, sin dramatizar, sin culpar, el mensaje es aún más poderoso, porque no nace del dolor ni de la rabia, sino de la comprensión profunda de tu valor. Establecer distancia emocional es un acto de amor, no de ego, no de frialdad. Es cuidar de ti cuando el otro no lo hace. Es sostener tu centro cuando todo a tu alrededor te empuja al desorden interno. Es decidir qué tipo de trato ya no vas a aceptar, no porque el otro cambie, sino porque tú has cambiado. Y ese tipo de decisiones, aunque no se noten al principio, marcan un antes y un después. Quizá te preguntes: ¿y si me alejo y lo pierdo? ¿Y si pongo límites y se va? Pero esa pregunta en realidad debería ser otra. ¿Y si me quedo sin poner límites? ¿Cuánto de mí voy a perder? Porque hay pérdidas silenciosas que duelen más que las ausencias visibles. Perder el respeto por ti, perder la paz interior, perder la conexión contigo mismo. Y ninguna relación, por más profunda, intensa o antigua que sea, merece ese precio. La restauración personal empieza por mirar con honestidad el mapa de tus fronteras emocionales. ¿Dónde cediste demasiado? ¿Dónde diste sin reciprocidad? ¿Dónde callaste lo que te quemaba por dentro? Y una vez lo ves, una vez lo reconoces sin excusas, el siguiente paso es empezar a reparar. No con venganza, no con frialdad, sino con presencia. Con pequeños actos de autoafirmación, ese mensaje que ya no respondes, ese favor que decides no hacer, esa explicación que ya no das, ese silencio que eliges no romper. Cada vez que haces eso, recuperas una parte de ti. Y no necesitas que el otro lo note. No necesitas que lo apruebe. Porque esto ya no va de que el otro cambie. Va de que tú recuperes el control de tu espacio interno. Que vuelvas a habitarte con dignidad sin estar en guerra. Que te transformes en un lugar donde nadie entre a romper, sino a compartir. Hay un momento en que descubres que ya no necesitas gritar para que se escuche tu no, que no tienes que llorar para que se note tu dolor, que no hace falta alejarte con rabia para que el otro sepa que algo se rompió, porque tu energía cambia, tu forma de estar cambia, tu manera de mirar cambia, y eso, aunque no lo verbalices, se siente. El que quiera verlo lo verá, y el que no, ya no es tu problema. Lo que sí es tu responsabilidad desde una mirada estoica es no seguir cruzando los límites que tú mismo habías marcado alguna vez, porque hacerlo es traicionarte. Es romper el contrato más importante que puedes tener, el que tienes contigo. Y cuando rompes ese contrato, todo lo demás se desequilibra. No hay amor externo que compense el abandono interno. Por eso, aunque cueste, aunque tiemble la voz por dentro, aunque la tentación de ceder vuelva a aparecer una y otra vez, mantente firme. No desde el orgullo, sino desde la conciencia. No como un muro, sino como una raíz. Porque las personas que aprenden a proteger su mundo interior
se vuelven más serenas, más estables, más profundas. Y desde ahí, desde ese lugar donde tú mismo te respetas, es donde nacen los vínculos verdaderamente sanos. Recuerda, no todo lo que duele debe ser sostenido. No todo lo que se rompe merece ser reparado. No todo lo que te mueve emocionalmente es amor. A veces es solo la costumbre de abandonarte. A veces es solo el miedo de estar contigo. Pero si logras atravesar ese miedo, si logras quedarte contigo, aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, entonces habrás cruzado el umbral más difícil y más transformador de todos, el de volver a ponerte en el centro de tu vida. Y una vez ahí, nadie más podrá sacarte, porque ya no necesitarás pedir respeto, lo proyectarás, ya no suplicarás atención, te bastarás, ya no negociarás tu lugar, lo habitarás. Y desde ese lugar, callado, firme, claro, sabrás sin dudas cuáles son los límites que nunca más volverás a cruzar. Por nada, por nadie, porque aprendiste que tu paz no se transa, tu dignidad no se negocia, y tu alma cuando se cuida con ternura y valentía se vuelve indomable. No estás solo, pero lo olvidaste. A veces cuando una persona se aleja, se lleva mucho más que su presencia. Se lleva tu energía, tu foco, tu esperanza. Se lleva tu centro emocional y te deja girando en torno a un vacío que antes estaba lleno de rutinas compartidas, de mensajes que aliviaban, de silencios cómplices. Y en medio de esa pérdida, punto real o simbólica, uno empieza a aislarse, no porque no haya personas alrededor, sino porque algo en tu interior empieza a creer que nadie podrá entender lo que estás sintiendo, que nadie podrá darte la contención que te ofrecía esa única figura. Y es entonces cuando sin darte cuenta caes en la trampa más silenciosa y más peligrosa de todas, el olvido de que no estás solo. En momentos de dolor emocional, uno tiende a mirar hacia adentro, pero de forma distorsionada. Se encierra en sus pensamientos, se repite narrativas cargadas de culpa o deseo, y comienza a construir muros invisibles que aíslan. Se pierde el reflejo de pedir ayuda, de buscar compañía, de abrirse, porque hay una voz interna que susurra: no van a entenderme, o peor aún, no quiero molestar. Esa voz que parece protegerte en realidad te encierra, y te hace olvidar que fuera de esa relación que duele, hay todo un sistema de afecto dormido, esperando que tú recuerdes que existe. Piensa por un momento, ¿quiénes eran tu refugio antes de que esa persona llegara? ¿A quién llamabas cuando necesitabas hablar de algo sin filtro? ¿Con quién podías pasar horas sin necesidad de explicar tu tristeza? ¿Quiénes son esas figuras que, aunque no hablen todos los días, te sostienen desde el respeto, desde la historia compartida, desde la presencia silenciosa? Ellos están ahí, tal vez con menos protagonismo últimamente, tal vez con menos frecuencia, pero están, y lo han estado siempre. Solo que tú, centrado en esa relación que hoy duele, los fuiste apagando en tu mapa emocional. No es tu culpa. Es algo que todos hacemos alguna vez, priorizamos tanto una conexión que dejamos que las demás se diluyan. Pero cuando esa conexión principal se debilita o se rompe el alma, se siente huérfana. Y ahí es donde el camino de regreso comienza. Un camino que no tiene que ser dramático ni forzado, sino natural y humilde, el de volver a tu red afectiva, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, a esos vínculos que no están fundados en la intensidad romántica, sino en la constancia, en el cuidado tranquilo, en la escucha sin condiciones. Porque no necesitas atravesar este momento solo. No tienes que cargar con todo el proceso de duelo o desapego sin compañía. A veces, solo necesitas una conversación con alguien que te mire sin juzgar, una caminata en silencio con alguien que no espere que expliques todo, un abrazo largo, una risa compartida, una anécdota que te saque del túnel. Y aunque parezcan gestos simples, tienen un poder transformador. Te recuerdan que tu valor no se limita a una sola relación. En este punto, es vital entender algo. No se trata de usar a los demás como parche emocional.
No vas a llenar el vacío de una ausencia con la presencia de otro. Lo que buscas no es distracción, sino reconexión con tu propia humanidad. Cuando te acercas a quienes te quieren sin exigencias, tu alma empieza a descomprimirse. Ya no sientes que necesitas explicar todo lo que duele, porque ellos, los verdaderos amigos, los vínculos sanos, no están para darte respuestas, están para recordarte que no estás roto. Hablar con alguien que no te juzga es una medicina silenciosa. No cura el dolor de inmediato, pero te sostiene mientras lo atraviesas. Y sostenerse es muchas veces lo que marca la diferencia entre caer en un abismo emocional o salir fortalecido. Por eso, aunque la tentación de encerrarte sea grande, aunque pienses que nadie puede entender lo que estoy viviendo, da un pequeño paso. Llama, escribe, invita a un café. No por necesidad, sino por autocuidado. Y si no sabes a quién recurrir, si tu red cercana está lejos o dispersa, hay otros espacios posibles, grupos, comunidades, espacios de afinidad, donde el alma se encuentra con otras almas en proceso, porque no eres el único que ha atravesado este tipo de pérdida. No eres el único que alguna vez sintió que su mundo se venía abajo por un amor que cambió, que se fue o que dejó de responder. El dolor humano tiene muchos rostros, pero también muchas manos dispuestas a acompañarlo. En sus escritos, Séneca dejó una frase que sigue resonando a través del tiempo. En la adversidad se revela el verdadero amigo. Y es cierto, pero también en la adversidad te revelas tú. Te das cuenta de quién está y de quién no, de quién sostiene sin pedir explicaciones, de quién escucha sin buscar culpables, de quién simplemente dice, aquí estoy, y con eso basta. Esos amigos, esos familiares, esos rostros que siguen ahí aunque tú hayas estado ausente, son los que ahora importan. Y no necesitas abrirles el alma de golpe. Puedes empezar por lo pequeño, por compartir cómo te sientes sin adornos, por decir, no estoy bien pero quiero hablar, y a partir de ahí, permitir que lo afectivo vuelva a circular. Porque cuando tu energía está atrapada en una sola pérdida, se vuelve pesada, rígida, opaca. Pero cuando la compartes con otros, se suaviza, se transforma, se libera. La clave está en no confundir autonomía con aislamiento. El estoicismo enseña a sostenerse desde dentro, pero nunca propuso el aislamiento emocional. De hecho, Marco Aurelio hablaba del ser humano como una parte del todo, de una comunidad cósmica donde todos estamos interconectados. Recuperar tu red afectiva no es debilidad, es sabiduría, porque el alma, por más fuerte que sea, necesita eco, necesita espejo, necesita calor. Y si por alguna razón no encuentras en tu entorno inmediato ese soporte que necesitas, entonces conviértete tú en ese refugio. No te olvides de ti. Vuelve a hablarte con amor. Vuelve a acompañarte sin exigencias. Vuelve a estar contigo como estarías con alguien a quien amas profundamente. Porque muchas veces la soledad no viene de la ausencia de otros, sino de haberte olvidado tú mismo de estar para ti. No estás solo, estás contigo. Y si permites que los demás, los que te quieren bien, los que no exigen máscaras, los que te conocen más allá del personaje que construiste, entren otra vez en tu vida, verás que esa red afectiva, aunque dormida, nunca se rompió del todo. Solo esperaba que tú recordaras que sigue ahí, esperando, sosteniendo, amando en silencio. Y así, poco a poco, mientras conversas, caminas, compartes, el dolor cambia de forma. Ya no es ese nudo que te aprieta el pecho cada mañana. Ya no es esa sombra que no te deja ver futuro. Se vuelve más liviano, más procesable, porque ya no estás solo con él, porque ya no eres el único sosteniéndolo. Y ese acto de permitirte compañía, de abrir la puerta que habías cerrado por miedo, por orgullo o por vergüenza, es una forma profunda de sanar. Recuerda, no eres débil por buscar afecto, no eres menos fuerte por necesitar compañía. El alma estoica no se construye en el aislamiento absoluto, sino en la capacidad de elegir bien a quién dejar entrar. Y cuando eliges bien, cuando eliges con conciencia, cuando vuelves a confiar,
descubres que hay vínculos que no sanan por la lógica, sino por la simple magia de sentirte acompañado. No estás solo, pero lo olvidaste. Hoy es un buen momento para recordarlo y actuar en consecuencia, porque la vida, aunque a veces parezca empujarte hacia la soledad, siempre tiene una puerta abierta al vínculo verdadero. Solo necesitas tocarla y permitirte cruzarla, sin prisa, sin miedo, con la certeza de que aún hay quienes caminan contigo, aunque por un momento lo hayas olvidado. La libertad empieza cuando ya no revisas el teléfono. Hay un momento que parece insignificante, pero lo cambia todo cuando dejas de mirar compulsivamente el teléfono. Ese instante en el que ya no sientes la necesidad de revisar si llegó un mensaje, si vieron tu estado, si reaccionaron a tu publicación. No parece gran cosa desde fuera, pero por dentro es una revolución silenciosa, porque sin darte cuenta, has estado atado a una notificación que nunca llega esclavizado por la espera de una respuesta de un gesto digital que devuelva algo de lo que se rompió. Pero cuando dejas de buscar señales en una pantalla, cuando por fin te liberas de ese reflejo condicionado, empieza tu verdadera libertad. La tecnología no tiene la culpa. El teléfono no es el enemigo. El problema es lo que hemos depositado en él: expectativa, validación, esperanza, incluso consuelo. Se ha vuelto un oráculo moderno que consultamos a cada rato buscando algo que nos devuelva el equilibrio emocional que perdimos. Y lo hacemos sin pensar, por inercia. Desbloqueamos la pantalla sin propósito, más por ansiedad que por intención. Cada vez que lo hacemos y no encontramos lo que esperábamos, se renueva una microdosis de frustración. Y así, sin notarlo, nos volvemos adictos al dolor de la espera. Esa adicción silenciosa es una de las más comunes y menos habladas, porque parece inofensiva. ¿Qué daño puede hacer revisar el teléfono? Pero lo cierto es que no es solo el acto de mirar, sino el significado que le das a lo que ves o no ves. Un mensaje leído y no respondido se convierte en una herida. Una historia ignorada se siente como rechazo. Una conexión perdida se interpreta como abandono. Y toda esa interpretación emocional sucede dentro de ti, sin que el otro lo sepa siquiera. Vives una relación digital paralela que te agota, que te distrae, que te desintegra por dentro. El estoicismo, que parecía tan lejano a la era digital, tiene mucho que decir sobre esto, porque lo que estamos enfrentando no es nuevo, es el deseo de controlar lo que no depende de nosotros, la obsesión por predecir lo que el otro hará, la necesidad de obtener algo externo que calme nuestra inquietud interna. Epicteto lo dijo sin rodeos: no sufras por lo que escapa a tu poder. Y cada vez que esperas un mensaje que no depende de ti, te estás entregando a ese sufrimiento. Desengancharte mental y emocionalmente del contacto digital con quien se ha distanciado no es fácil, pero es profundamente liberador. No se trata de borrar a la persona ni de romper el teléfono. Se trata de recuperar el control de tu atención, de dejar de regalar tu energía al vacío. Porque cada vez que revisas el teléfono esperando algo que no llega, estás reforzando una narrativa de carencia. Y mientras esa narrativa siga activa, es muy difícil que te sientas en paz. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Con pequeñas prácticas repetidas con constancia. La primera es observar el impulso sin ceder. Cada vez que sientas la necesidad de mirar el teléfono, detente un segundo y pregúntate: ¿qué estoy buscando realmente? ¿Qué parte de mí quiere ser aliviada con esta acción? A veces solo con esa pausa ya disuelves la ansiedad. Otra práctica poderosa es modificar el entorno digital. Silencia conversaciones, archiva chats, borra accesos directos. No porque estés negando la realidad, sino porque estás eligiendo cuidar tu paz. No se trata de hacer como si esa persona no existiera, sino de dejar de exponerte a estímulos constantes que activan tu ansiedad. Así como una herida física necesita reposo y limpieza, una herida emocional necesita distancia y silencio. También puedes establecer horarios concretos para el uso del teléfono, especialmente si notas que te invade la compulsión por revisarlo.
Deja el dispositivo en otra habitación cuando trabajes, camines o comas. Dedica bloques de tiempo sin pantalla. Y más importante aún, reconecta con actividades que te anclen en el presente, sin necesidad de tecnología. La lectura profunda, la escritura reflexiva, el ejercicio consciente, el arte, la contemplación. Todo eso no es evasión. Es redireccionar tu atención hacia tu mundo interior, ese mundo que tantas veces ha sido descuidado por priorizar lo externo. Porque mientras estás enfocado en lo que hace o no hace el otro, en si te piensa o no te piensa, en si se conecta o no se conecta, estás desconectado de ti. Y es en ti donde está el verdadero centro de gravedad. Tu serenidad no puede depender de un icono azul que dice en línea, ni de dos tildes grises que se tornan azules, ni de una historia vista o no vista. Esas son variables externas volátiles incontrolables. Tú mereces algo más estable. Por eso cada vez que no revisas el teléfono, aunque sientas la tentación, estás reafirmando tu poder interno. Cada vez que decides no enviar un mensaje para provocar una reacción, estás protegiendo tu dignidad. Cada vez que eliges la introspección sobre la compulsión digital, estás nutriendo tu paz. Y con el tiempo esa suma de elecciones conscientes crea un nuevo hábito, el de buscar adentro lo que antes buscabas afuera. Muchos creen que el dolor pasa solo cuando el otro vuelve, pero la verdad es que el dolor comienza a transformarse cuando tú dejas de esperar algo que no depende de ti. Y eso empieza muchas veces con el acto aparentemente banal de no tocar el teléfono, porque el teléfono en estos casos no es solo un objeto, es un símbolo. Representa la espera, la ansiedad, la ilusión de control. Y cada vez que lo dejas a un lado, estás rompiendo con esa ilusión. No se trata de demonizar la tecnología, sino de recuperar tu soberanía sobre ella, de usarla a tu favor, no en tu contra, de decidir cuándo, cómo y para qué entras en contacto digital con alguien. Y si esa persona se ha alejado, si ya no respondes y dejó de priorizarte, entonces tu mejor respuesta no es insistir, sino reinvertir esa atención en ti mismo. Recuerda que tu mente necesita alimento, no distracción. Tu alma necesita presencia, no notificaciones. Tu corazón necesita claridad, no señales confusas. Y todo eso solo lo puedes construir si estás dispuesto a salir del ciclo de dependencia digital, aunque sea incómodo al principio. Porque esa incomodidad es temporal. Lo que obtienes a cambio es una libertad que permanece. Y no es una libertad fría ni solitaria. Es una libertad cálida, digna, llena de sentido. Es la capacidad de sentarte contigo mismo sin el zumbido constante del «ya me escribió». Es volver a habitar tu silencio sin sentirlo como castigo. Es caminar sin esperar que suene el teléfono para validar tu día. Es volver a elegirte sin pedirle permiso a una pantalla. Por eso, si hoy te encuentras atrapado en esa rutina silenciosa de mirar el celular con la esperanza de que aparezca algo que alivie, detente, respira, mira a tu alrededor, toca tu pecho. Estás vivo, estás aquí, y ya no necesitas ese gesto digital para sentirte válido. Ya no necesitas esa señal externa para darte cuenta de que tu vida sigue, tu valor permanece, tu paz es posible. Tu libertad empieza en lo más pequeño, una decisión, un gesto, una renuncia. Y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que han pasado horas, días, incluso semanas, sin revisar si esa persona escribió. No porque hayas dejado de sentir, sino porque has aprendido a sentir sin depender. Esa es la diferencia. Esa es la madurez emocional que el estoicismo nos invita a cultivar. Y entonces, sin cadenas invisibles, sin adicciones disfrazadas de romanticismo, sin pantallas que dictan tu estado de ánimo, serás verdaderamente libre. Porque ya no necesitas un mensaje para sentirte completo. Porque ahora por fin la conversación más importante es la que tienes contigo. Y esa sí llega siempre. Cuando decides escucharla. Cuando eliges no mirar el teléfono, sino mirar hacia adentro. Ahí comienza todo. Ahí empieza tu paz. Ahí nace tu libertad.
Paciencia, lo que más escasea cuando más se necesita. La paradoja es evidente, pero pocas veces nos detenemos a mirarla con honestidad. Cuanto más duele, más queremos resolver. Cuanto más confuso es lo que sentimos, más apuramos una respuesta. Cuando alguien se distancia, se rompe algo en nuestro equilibrio interior y en lugar de pausar para sentir, corremos en busca de certezas. Queremos saber qué pasó, qué piensa, si volverá, si aún nos recuerda. El alma, herida, ansiosa, asustada, busca alivio inmediato. Pero lo cierto es que la urgencia por resolver es la mayor enemiga del proceso. Porque mientras más te apuras en buscar sentido, menos escuchas lo que de verdad importa, tu propio ritmo interno. Esa urgencia no nace de la maldad ni de la debilidad. Nace del miedo. El miedo a perder lo que un día fue seguro. El miedo a ser olvidado. El miedo a quedarte solo con una herida que no sabes cómo cerrar. Y en ese estado la paciencia parece un lujo inalcanzable. Porque, ¿cómo vas a tener calma cuando tu corazón arde? ¿Cómo vas a esperar si todo tu sistema nervioso te pide actuar, preguntar, resolver? Pero ahí es donde se esconde el mayor aprendizaje. Justo ahí donde más ansiedad hay, donde más impaciencia sientes, donde más presión interna te empuja a moverte. Es donde necesitas detenerte, respirar, no reaccionar. Dejar que el tiempo actúe sin tu intervención forzada, porque el tiempo por sí solo no cura. Pero tú te curas si aprendes a esperarte a ti mismo, si eliges no sabotear tu proceso con actos impulsivos, si en lugar de buscar afuera, te acompañas por dentro. Dar tiempo no es rendirse, no es resignarse, es un acto de profunda valentía, porque implica soltar el control, aceptar la incertidumbre, permitir que el otro se aleje sin perseguirlo. Y eso duele, sí, pero ese dolor, cuando lo transitas con presencia, es el que te va devolviendo a ti. No el tú reactivo, desesperado, necesitado, sino el tú sereno, centrado, digno. El que no necesita gritar su valor para ser escuchado. El que no corre detrás de respuestas que nunca serán suficientes. El que empieza a entender que lo que busca no es una explicación del otro, sino una reconciliación consigo mismo. Y mientras das ese espacio, ese tiempo, necesitas acompañarte. No en el sentido de entretenerte para no pensar, eso solo es evasión, sino de habitarte con herramientas que expandan tu claridad interior. La meditación, por ejemplo, no es solo una técnica de relajación, es un acto profundo de observación. Te permite ver el flujo de tus pensamientos sin aferrarte a ellos, reconocer tus emociones sin dejar que te arrastren. En el silencio meditativo descubres que puedes sostenerte sin necesidad de estímulo externo, que hay vida más allá del otro, que aún sin respuesta tú puedes estar contigo. La lectura, sobre todo la filosófica, es otro refugio poderoso, no para distraerte, sino para nutrir tu comprensión del dolor. Porque cuando lees a Marco Aurelio, a Epicteto, a Séneca, te das cuenta de que no estás solo en lo que sientes, que otros siglos atrás también enfrentaron pérdidas, abandonos, distancias, y que supieron convertir ese dolor en sabiduría. La lectura estoica no te dice olvida y sigue, sino observa y transforma. Te recuerda que cada herida, si la atraviesas con dignidad, puede volverse fuerza silenciosa. La contemplación, por su parte, te conecta con la vastedad, con lo que permanece más allá del vaivén emocional. Mirar el cielo, el mar, un árbol viejo, una vela encendida. Parece algo simple, pero si lo haces con atención, si permites que el mundo natural entre en ti sin palabras, sin urgencias, sin necesidad de entenderlo todo, sentirás algo que tu mente no puede explicar, una calma honda, una certeza serena de que todo forma parte de un ciclo más grande, que tú también eres parte de algo que evoluciona, aunque ahora parezca confuso. Y es ahí, en esa suma de pequeñas prácticas conscientes, donde vas cultivando una paciencia distinta. No la paciencia pasiva del que espera resignado, sino la paciencia activa del que se transforma mientras espera. Porque no se trata solo de dejar pasar los días sin actuar.
Se trata de convertir ese tiempo en un espacio de crecimiento silencioso, en una etapa donde dejas de perseguir lo externo y empiezas a construir lo interno. Pero eso no significa que la ansiedad desaparezca de golpe. No. Habrá días en que volverás a sentir el impulso de escribir, de revisar, de exigir claridad. Y está bien. Es parte del proceso. La clave no está en no sentir ansiedad, sino en no dejar que ella tome las decisiones por ti. En esos momentos, recuérdate con ternura. No necesito resolverlo todo hoy. No necesito tener todas las respuestas ahora. Estoy aprendiendo a sostener la duda sin perderme en ella. Aprender a esperar no es debilidad, es dominio, es sabiduría emocional. Es decirle al corazón agitado, te escucho, pero no te sigo ciegamente. Es honrar lo que sientes sin entregarte a la desesperación. Es confiar en que lo que necesita ser revelado, lo será, a su debido tiempo. Y mientras tanto tú sigues caminando, respirando, escribiendo, creciendo. El estoicismo propone una relación distinta con el tiempo. No lo ve como un enemigo que pasa lento, sino como un aliado que revela lo esencial cuando uno deja de forzarlo todo. Porque muchas veces lo que hoy duele con perspectiva se transforma en una bendición oculta. Pero esa comprensión solo llega cuando te das el espacio para verla. Cuando no corres detrás de explicaciones, sino que te quedas contigo, hasta entenderte mejor. Entonces, si hoy estás impaciente, si sientes que no puedes más con esta espera incierta, si quieres resolverlo todo con un solo mensaje o una llamada, respira. Recuerda que cada paso que das sin impulsividad es un acto de amor propio, que cada día que transcurre sin buscar afuera es un día ganado en tu camino hacia la fortaleza interior, que cada vez que eliges no reaccionar, estás volviendo a ti. Porque la libertad emocional no llega cuando todo se resuelve a tu favor, sino cuando puedes vivir en paz, aún sin tenerlo todo claro. Y eso solo se logra con paciencia, con una paciencia cultivada, consciente, perseverante. Una paciencia que no espera pasivamente, sino que construye sentido mientras el mundo externo se ordena a su propio ritmo. Recuerda, no se trata de esperar al otro. Se trata de esperarte a ti mismo, de darte tiempo para sanar sin presión, para rearmarte sin prisa, para volver a ti sin culpas. Y cuando lo logres, cuando puedas mirar atrás y ver que fuiste capaz de atravesar ese túnel sin forzar salidas, entonces habrás descubierto un poder que nadie podrá quitarte, la calma inquebrantable de quien aprendió a sostenerse incluso en la incertidumbre. Esa calma no es un don, es una práctica. Es una decisión diaria, y empieza por algo tan sencillo como decirte, hoy no tengo que entenderlo todo, hoy solo tengo que estar conmigo con paciencia, con presencia, con respeto. Y eso, aunque parezca poco, es muchísimo, porque así se construye el alma fuerte, así se entrena el espíritu estoico. Así paso a paso te conviertes en alguien a quien ni el silencio, ni la espera, ni la distancia logran derrumbar. Cuando vuelvan tú, ya habrás cambiado. Hay una pregunta que suele rondar en los silencios más largos, en las noches más solas, en los pensamientos que no se apagan fácilmente. ¿Y si vuelve? A veces lo decimos con esperanza, otras con orgullo herido, muchas con ansiedad. Nos preguntamos si esa persona que se alejó se dará cuenta algún día de lo que perdió, si un día volverá con una disculpa, con una mirada distinta, con algo que repare. Pero la verdadera cuestión nunca fue esa. La pregunta que realmente importa no es si volverán, sino cómo te encontrarán cuando lo hagan. Porque mientras ellos dudaban, tú te reconstruías. Mientras ellos se alejaban, tú bajabas al fondo de ti y te volvías a levantar. Y ese proceso, aunque doloroso, te cambió. Tal vez sin que lo notaras, en lo más íntimo, en lo más invisible, te hiciste más fuerte, más claro, más sereno. Dejaste de esperar una explicación y encontraste una dirección. Dejaste de necesitar una validación externa y empezaste a reconocerte con dignidad. Por eso cuando vuelvan, si vuelven, no se encontrarán con la misma persona que dejaron,
Y no se trata de venganza ni de frialdad. No te transformaste para herirlos. Te transformaste porque era lo único que podías hacer con la herida. Porque entendiste que seguir esperando, seguir suplicando respuestas, seguir girando en torno a lo que el otro hiciera o no hiciera, solo te alejaba más de ti. Elegiste el camino más difícil, el de crecer en silencio, sin espectadores, sin aplausos, sin promesas de regreso. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de profunda revolución interna. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no te esclavices con lo que sientes, que no pongas tu destino en manos ajenas, que uses el dolor como maestro, no como verdugo. Marco Aurelio lo dejó escrito con una lucidez que atraviesa los siglos: el obstáculo es el camino. No hay salida mágica, no hay atajo emocional. Hay un solo modo de superar el abandono, y es transformándote mientras lo atraviesas. No después, no cuando todo se aclare, no cuando el otro regrese, sino ahora, en la confusión, en la ausencia, en la soledad. Y ahí, precisamente ahí, ocurre el milagro silencioso. Ya no importa si vuelven, porque tú ya no eres el mismo, porque ya no necesitas que vuelvan para cerrar tu historia, porque el cierre lo hiciste tú con cada decisión que tomaste en tu propio favor, con cada vez que elegiste no escribir, no rogar, no suplicar atención, con cada paso que diste hacia adentro, aunque doliera, aunque temblaras. Fuiste el autor de tu propia reconstrucción, y eso no se lo debes a nadie más que a ti. Es probable que si un día vuelven no te reconozcan del todo. Verán tu rostro, tal vez la misma voz, pero habrá una fuerza nueva en tu mirada, una calma que antes no estaba, una distancia emocional que no es frialdad sino respeto por ti mismo. Porque el crecimiento verdadero no grita, no acusa, no se exhibe, simplemente se nota, en tu forma de responder, en tu manera de estar, en tu silencio lleno de presencia. Y tal vez ellos esperaban otra cosa, tal vez pensaban que te tendrían ahí esperándolos, tal vez creían que tu valor seguía dependiendo de su atención, pero el tiempo les mostrará otra verdad: que mientras ellos dudaban, tú florecías, que mientras ellos se alejaban, tú aprendías a caminar sin muletas emocionales, que mientras ellos te probaban, tú te encontrabas. Te hiciste irreconocible no para herir, sino porque creciste. Y eso es lo que más impacta cuando alguien regresa a descubrir que el otro ya no necesita lo que antes anhelaba, que no hay rencor pero tampoco apego, que hay comprensión pero no sumisión, que hay apertura pero no ingenuidad. Tu transformación será tu mayor respuesta, no para demostrar nada, no para ganar, sino porque ya no estás donde te dejaron, estás donde tú elegiste llegar. En ese punto, ya no reaccionas con orgullo herido, ni con sed de justicia, porque aprendiste que la verdadera justicia no es que el otro regrese, sino que tú no hayas dejado de crecer. Aprendiste que tu valor no está en ser escogido, sino en escogerte cada día, aunque eso signifique seguir solo un tiempo más. Aprendiste a estar contigo, a respetar tus límites, a no mendigar conexión. Y eso te hace libre. Cuando vuelvan, si vuelven, tal vez intenten reactivar lo que hubo. Tal vez busquen en ti el refugio emocional que antes fueron. Pero se darán cuenta de algo que no esperaban, que ya no necesitas explicaciones, ni disculpas, ni declaraciones. Porque ya hiciste las paces con lo que ocurrió. Porque ya no estás atrapado en el pasado ni pendiente del futuro. Estás presente, estás en paz, y eso desarma más que cualquier palabra. Tal vez te digan que has cambiado, y tendrán razón, pero no entenderán que ese cambio no fue una elección ligera, sino una necesidad vital. Que a veces ese cambio fue tu respuesta al abandono, al dolor, a la incertidumbre. Que ese cambio fue la forma que encontraste para no romperte, para no perderte, para no reducirte a una víctima. Cambiaste, sí, pero no te endureciste. Te volviste más sabio, más centrado, más tú. Y ahí es donde ocurre la paradoja más hermosa de todas: cuando por fin estás bien sin el otro, es cuando el otro regresa. No porque tú lo hayas provocado, sino porque el equilibrio es magnético. La serenidad atrae,
La dignidad conmueve. El desapego, aunque parezca frío, tiene una belleza que cautiva. Pero ya no es por eso que actúas. Ya no vives esperando ese momento. Porque la ausencia dejó de ser tu castigo y se volvió tu maestra. Ella te enseñó a estar contigo, a distinguir entre compañía y dependencia, a escuchar tu intuición, a proteger tu energía, a sanar sin necesidad de cerrar con el otro, a dejar que el tiempo hiciera lo suyo mientras tú hacías lo tuyo. Te enseñó que no necesitas ser fuerte todo el tiempo, pero sí necesitas ser leal contigo, que puedes caerte, llorar, temblar, pero sin traicionarte, sin buscar afuera lo que solo se construye dentro. Y esa enseñanza te acompañará siempre, incluso si esa persona nunca vuelve. O incluso si vuelve pero tú ya no deseas lo mismo. Porque lo que un día parecía indispensable ahora es parte de un camino que agradeces, pero que ya no define tu destino. Porque lo que construiste en silencio tiene más valor que cualquier declaración tardía. Porque te elegiste cuando más difícil era hacerlo, y eso es algo que nadie podrá quitarte jamás. Por eso, si hoy aún estás en medio del proceso, si sientes que todo esto aún duele, aún confunde, aún pesa, no te apresures, no te juzgues, estás justo donde debes estar. Este no es el final, es un renacer, uno que no necesita testigos, ni aplausos, ni validaciones, solo presencia, solo voluntad, solo paciencia. Confía, porque el tú que está emergiendo es más fuerte, más libre, más íntegro que nunca. Y cuando llegue el día en que esa persona vuelva, si es que lo hace, descubrirás algo que cambiará todo. Ya no esperabas su regreso, porque tú ya habías vuelto a ti. Y ese es sin duda el regreso más importante de todos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si has escuchado o leído cada palabra de este viaje, no solo con la mente abierta, sino con el corazón dispuesto, quiero decirte algo sincero: gracias. Porque no todos están listos para mirar hacia adentro. No todos tienen el valor de sentarse frente a su propio silencio, frente a su herida, y acompañarse sin anestesia. Y tú lo estás haciendo. Eso ya es un acto de fuerza, de nobleza, de transformación. Quizás algunas frases de este contenido resonaron contigo, otras dolieron un poco, otras despertaron memorias dormidas. Todo eso es parte del proceso. No estás solo. No eres el único que ha sentido ese vacío, esa ansiedad de no saber qué hacer cuando alguien se distancia. Pero si algo queda claro, es que no todo está perdido. Nunca lo está. Porque mientras tú sigas respirando, reflexionando y eligiendo el camino del crecimiento personal, aún hay mucho por construir, mucho por sanar y mucho por agradecer. La filosofía estoica no es solo una herramienta para soportar el dolor, es una brújula silenciosa para encontrar tu centro incluso cuando todo afuera se desmorona. Y si hoy te has sentido acompañado por estas palabras, si algo dentro de ti se ha movido, fortalecido o tranquilizado, entonces todo este esfuerzo ha valido la pena. Te invito a que no dejes esto aquí. Si este contenido te ha tocado, compártelo con alguien que también esté atravesando una etapa de distanciamiento, de duda, de replanteamiento emocional. A veces una sola frase en el momento justo puede abrir una puerta interior que parecía cerrada. Y tú puedes ser ese canal. También puedes dejarme tu reflexión en los comentarios. ¿Qué parte te habló más directamente? ¿Con qué idea te quedas hoy? ¿En qué momento de tu proceso te encuentras? Este espacio también es tuyo. Crear comunidad no es solo hablar, es también escuchar, leer, sostenernos desde el respeto y la empatía. Y si deseas más contenido como este, más reflexiones profundas desde el estoicismo y la inteligencia emocional madura, no olvides suscribirte. Aquí seguimos caminando juntos con pasos firmes pero tranquilos, sin prisa, sin máscara, con la honestidad que merecemos. Recuerda siempre esto: no necesitas que el otro vuelva para volver a ti. Y a veces, el mayor acto de amor propio es no correr detrás, sino quedarte en tu lugar reconstruyéndote en silencio, con paciencia, con dignidad. Gracias por estar aquí.
Gracias por sentir. Gracias por elegirte. Hasta el próximo encuentro.